Bueno, después del anuncio del paquete económico de Calderón, la población queda con la idea de que estas propuestas son solo medidas superficiales porque no se ataque el problema de raíz, como lo podría ser una reforma fiscal por ende. ¿Hasta cuándo cree usted que se llevará a cabo esta reforma? Pues mira, yo en lo personal, como les decía, tengo fe todavía, y en ese sentido algunos dirán, bueno, qué optimista es, pero yo tengo esperanzas de que realmente la situación la analicen en el Congreso los partidos políticos y opten por salidas de fondo y no salidas coyunturales como las que se están aplicando. Definitivamente la propuesta del Ejecutivo es una salida coyuntural. Como dicen vulgarmente, el pueblo es patear el bote, dejar el problema para el año 2011 y así digo 2010 y 2011 y llegar hasta el 2012 lo menos perjudicado posible. Pero el país no debe seguir secuestrado bajo estas premisas de tipo político y debe buscar realmente llevar a cabo transformaciones serias, ¿no? Como yo les decía hace un momento, desde hace muchos años hemos hablado de la necesidad de una reforma gubernamental, que por cierto muy rara vez lo mencionan en los periódicos, pero desde un punto de vista personal yo siento que es más importante incluso que la reforma laboral o la reforma de Pemex. ¿Por qué? Porque mientras no hagamos que el gobierno se ponga a la altura en términos de eficiencia y eficacia, como la ha exigido al resto de los mexicanos con la apertura comercial, por ejemplo, el gobierno sigue siendo tan ineficiente como antes de la apertura comercial de México, o sea, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y en algunos sentidos yo diría que se ha hecho todavía más ineficiente que antes, porque creció, como les dije, es un momento de acuerdo al estudio del PRI, de 6,000 funcionarios de alto nivel pasamos a 47,000 y no podemos resolver todavía muchos problemas, pues eso significa que se volvió más ineficiente en ciertas cosas, ¿no? Al menos en ciertas cosas, para no decir en general. Pero entonces el gobierno tiene que transformarse, tiene que cambiar. Y no solamente, repito, a nivel del Ejecutivo Federal, sino a nivel desde los estados y de los municipios. Por mencionarles un ejemplo, hay muchas secretarías federales que tienen su contraparte en los estados y ya muchas incluso se empiezan a generar a nivel de municipios. Entonces tenemos 3 instancias en los 3 niveles de gobierno haciendo exactamente lo mismo, cuando pudieran desaparecer perfectamente bien una de ellas. Y les voy a mencionar un solo ejemplo que siempre lo traigo en mente porque no me gusta cómo actúa de manera personal, ¿no? Y me refiero al DIF. Tenemos un DIF federal, tenemos un DIF estatal y tenemos un DIF municipal. Cuando realmente lo que se necesitaría sería, cuando mucho, una coordinación a nivel federal con una coordinación estatal y dejar realmente la parte operativa a los municipios. Entonces ahí pudiéramos tener ahorros muy significativos de más de un 30% si simplemente se dijera, bueno, vamos a desaparecer las estructuras para dejárselas finalmente a quienes realmente las ocupan. Y ahí ya nos podemos meter en qué hace el DIF con respecto a CDSOL, en fin, las distintas dependencias de apoyo a la gente más necesitada, ¿no? Enrique, retomando las 10 puntos que mencionábamos en un principio que maneja el gobierno federal, se ve que tenemos como bases el crecimiento en materia de salud, en materia económica, finanzas, desarrollo social, seguridad, educación y laboral. Ahora, ¿cómo lograr esta propuesta federal si es precisamente el recorte al gasto público en el área de inversión a este desarrollo? Bueno, según el Ejecutivo, el gasto de inversión no se va a ver afectado y sobre todo en los renglones que acabas de mencionar, educación y salud y apoyo a la pobreza. Son los 3 renglones que no se van a ver afectados y que aún todavía existe la intención de mantener una alta inversión en desarrollo y en el mejoramiento de la infraestructura física del país. Entonces, más bien el recorte, como se dijo inicialmente, va orientado a quitar aquellas dependencias y atacar los rubros de desperdicio o superfluos, llamémosle así. No obstante, como yo les digo, yo tengo muy serias dudas al respecto, ¿no? Porque si realmente lo que queremos atacar es el problema, pues tenemos que hablar de un redimensionamiento de toda la estructura de gobierno en México, ¿no? Y en ese sentido no hay ninguna propuesta específica. Tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No se puede hacer de la noche a la mañana, eso hay que ser realistas. Esto requiere un plan de varios años, ¿verdad? Es decir, como en cualquier empresa, es decir, normalmente se van haciendo los recortes de manera programada, a un interés de finalmente qué queremos hacer. Pero para eso se requiere un plan
un plan que se ha criticado mucho no existe, ¿verdad? Un plan de qué tamaño debe ser el gobierno federal y de los estados y los municipios. ¿Cuál debe ser la relación entre el gobierno federal, los estados y los municipios? ¿Qué tanta autonomía le queremos dar a los municipios? Porque hasta ahorita, digo, eso del municipio libre existe nada más en términos del calificativo, porque en la realidad los municipios siguen dependiendo de los estados y la federación en términos de sus presupuestos. Hay municipios que no únicamente recaudan el 10% de sus gastos y el 90% se los tiene que dar la federación y el estado, entonces ahí no hay ninguna independencia económica. Entonces todo esto se tiene que cuando menos plantear y en mi opinión hacer compromisos específicos de largo plazo dentro de lo que se ha denominado el famoso plan, un plan nacional que no existe, en términos nada más de lo que es el Estado, el gobierno. Ahora ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Tampoco existe. No hay un plan de desarrollo industrial. En fin, digo, ya podríamos mencionar otros ejemplos más adelante, ¿no? Sin duda, pues nos estamos dando cuenta que en ese país no se organiza nada. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Enrique, el gobierno propone concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano para frenar el crecimiento de la pobreza y mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica ha dejado en la población. ¿Cómo piensa crear el mecanismo para canalizar tales recursos de cobro tributario a esta causa que es en combate de la pobreza? Bueno, la forma de cobrárselo es a través de la propuesta fiscal que está haciendo la Secretaría de Hacienda, ¿no? De incrementar el impuesto al ISR por el lado de las empresas y impulsar un nuevo impuesto que se llama precisamente para combatir la pobreza del 2% y tomar otras medidas de incremento de otros productos especiales como son aumentar los impuestos a la cerveza, a los cigarrillos, a los vinos y también el incremento en las tarifas de los servicios que proporciona como son los de energía eléctrica y las gasolinas. Entonces, ahí les cobro a todos y después tomo ese dinero y se lo voy a regresar vía programas de apoyo, becas, apoyo alimenticio a los más necesitados del país. Pero esta fórmula, pues digo, no es la mejor definitivamente, ¿no? Porque por ahí hay un viejo dicho que dice, no le des pescado a los pobres, enséñalos a pescar. Entonces, lo que hemos venido haciendo durante muchos años en este país, a través de estos programas que son muy meritorios, porque mitigan las condiciones de pobreza extrema y porque de alguna manera le dan aliento a las personas más necesitadas. Pero lo que desgraciadamente hemos venido haciendo es mitigando, en vez de resolviendo los problemas. Y para resolver los problemas lo que tenemos que hacer es generar fuentes de empleo para toda esta gente se incorpore a la actividad productiva y no solamente se beneficien ellos, sino se beneficie el país. Entonces ahí hay una especie de trampa, ¿no? Por un lado los apoyamos, pero por otro lado, al utilizar esos recursos que se podrían dar un mejor empleo vía otros mecanismos, les estamos negando las oportunidades. Entonces, esto está muy visto y muy discutido, pero desgraciadamente así se maneja, ¿no? Yo la verdad tengo muchas dudas respecto a la eficiencia con que se maneja este tipo de programas. La experiencia es de que no siempre se manejan de manera íntegra. Desgraciadamente México es un país donde la corrupción está a la vista en todas partes y estos programas no están exentos de ella, ¿no? Entonces, aunque son bien intencionados, muchas veces se desvirtúan con la cuestión de fines políticos que se mencionaba por acá, ¿no? Es decir, te doy un apoyo siempre y cuando vayas y me apoyes en mi programa político, ¿no? Y esto lo hacen todos los partidos y ya están muchos casos documentados. Entonces, pues algo que en esencia debe ser bueno, desgraciadamente no siempre se hace así, ¿verdad?